Buen día, hermanos. El día de hoy vamos a hacer una reflexión acerca de la importancia del amor, basado en Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Vamos a leer esa parte de la Biblia. La palabra de Dios dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El propósito de esta reflexión es el de mostrar y explicar brevemente la importancia del amor a Dios y del amor al prójimo. Para empezar, voy a explicar brevemente el contexto en el que se encontraba nuestro Señor Jesús a responder la pregunta que le hizo el intérprete de la ley. Se sabe que en parábolas que Jesús menciona en el capítulo 21, en la primera parte del capítulo 22 de Mateo, nuestro Señor Jesús había derrotado y expuesto a los líderes, es decir, a los principales sacerdotes y a los fariseos. Como consecuencia, los líderes empezaron a tener problemas con Jesús y buscaron la manera de debatirle, sorprenderlo y probarlo. Por eso mismo, los fariseos y los herodianos, quienes eran partidarios de la familia de Herodes, enviaron a sus discípulos, quienes eran jóvenes, para hacerle preguntas capciosas a Jesús y ver si él era más compasivo con ellos, ya que Jesús había respondido de una manera un poco agresiva hacia los fariseos. La combinación de herodianos y fariseos fue muy curiosa, ya que eran grupos totalmente opuestos. Por un lado, los fariseos buscaban el cumplimiento de lo que ellos creían que era la ley de Dios, y por otro lado, los herodianos no tenían ningún interés en cumplir los mandamientos de Dios, pero sí compartían el mismo desprecio hacia Jesús, ya que los herodianos no estuvieron felices con la entrada real de Jesús a Jerusalén, ni los fariseos con su entrada como el Mesías. La primera pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Mateo 22, del versículo 15 al 22, en donde se le pregunta a Jesús si es lícito dar tributo a César o no. Por lo que Jesús respondió: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Después, en los versículos del 23 al 33, podemos ver que llegaron los saduceos, quienes no creían en la resurrección del cuerpo, y hicieron a Jesús una pregunta intentando negar la idea de resurrección, a la cual Jesús respondió: Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Y por último, un intérprete de la ley fariseo le hizo una pregunta muy interesante a Jesús. Le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y como lo leímos anteriormente, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por el versículo 34, podemos notar que Jesús había dejado callados a los saduceos, por lo que los fariseos, a quienes posiblemente les agradó la respuesta que Jesús dio con respecto a la pregunta sobre la resurrección, se volvieron a juntar con la intención de seguir probando a Jesús. Es importante mencionar que la principal diferencia de los saduceos con los fariseos era que, al igual que Jesús, los fariseos sí creían en la resurrección corporal. En cambio, los saduceos basaban sus creencias en la negación de la inmortalidad del alma y de la resurrección del cuerpo. A diferencia de las veces anteriores, los fariseos no enviaron a alguno de sus discípulos, sino que le interrogaron a través de un intérprete de la ley, es decir, a través de un profeta, de un escriba, quien era un experto en la ley. Podemos corroborar esto porque el intérprete de la ley hizo una pregunta muy buena e importante, a la cual Cristo de ningún modo reprende, a diferencia de las preguntas anteriores. Y por ello como veremos más adelante en el capítulo 12 de Marcos, el mismo intérprete de la ley repite con aprobación la respuesta de Cristo para después recibir un elogio por parte de Jesús. La pregunta es bastante entendible en su contexto, ya que los rabinos expertos en la ley sostenían extensos debates sobre la ley y los mandamientos, preguntándose cuáles eran los mandamientos más y menos importantes. A dicha pregunta, Jesús les da una respuesta inolvidablemente hermosa, la cual voy a repetir. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A través de esta respuesta Jesús enseña 7 puntos importantes sobre el amor, el amar a Dios y al prójimo. El primer punto tiene que ver con que todo deber del hombre, ley moral, espiritual, puede resumirse en una sola palabra: amor. Como dice Romanos capítulo 13 del versículo 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo que se puede decir que amar causa el cumplimiento de los otros mandamientos. Pero ¿de qué amor estamos hablando? Nosotros como seres humanos podemos entender el amor de muchas maneras, pero la palabra de Dios es muy clara. Y Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13 nos habla acerca de la preeminencia del amor. Nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El segundo punto hace énfasis en el hecho de que el amor debe ir dirigido hacia dos lados. Desde el Antiguo Testamento se hace una distinción muy clara sobre estas dos direcciones. En primer lugar, debemos amar a Dios, como se nos menciona en Deuteronomio 6:5. Y en segundo lugar, amar a los hombres, como se nos menciona en Levítico 19:18. Asimismo, la obligación de amar al prójimo también se plantea en el Sermón del Monte, ya que el versículo 44 del capítulo 5 de Mateo nos menciona que Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El tercer punto consiste en que tanto corazón como alma y mente deben cooperar en el amor hacia Dios. En primer lugar, el corazón es el eje de la existencia del hombre, el origen de los pensamientos, palabras y acciones. Eso se menciona en el libro de Proverbios, donde Salomón nos dice que del corazón mana la vida. En segundo lugar, el alma hace referencia a la actividad emocional del hombre. En tercer lugar, cuando se menciona mente, no se refiere tanto a la capacidad intelectual del hombre, sino a su disposición o actitud, es decir, a las ganas de amar. En Deuteronomio 6:5 se nos explica más explícitamente la definición de mente, ya que dice que y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En resumen, lo que nos enseña el tercer punto es que hay que amar a Dios con todas las facultades que Dios nos ha dado. El cuarto punto hace referencia a que el hombre debe usar todas sus facultades al máximo. Podemos notar que en el versículo 37 se hace énfasis en los todos, ya que es con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El punto es que el amor sincero de Dios, el cual es de todo corazón, no debe recibir una respuesta a medias. En Juan 3:16 se menciona que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios ama al mundo, toda su creación, y se dio a sí mismo para que podamos tener vida eterna. Un amor más grande es imposible, y por lo tanto la respuesta a ese amor no debe ser menos que la máxima que podamos dar. Entonces la pregunta recaería en cómo mostramos ese amor. La respuesta la encontramos en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, en donde se nos menciona que, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. En Romanos 11, 33-36. También tenemos una respuesta en la primera carta a los Corintios 6:20, en donde se nos menciona que porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al fin y al cabo, nosotros como seres humanos tenemos una finalidad muy clara, la cual es amar y glorificar a Dios. El quinto punto hace énfasis en que dicho mandamiento es el mayor, porque hace un compendio de la más excelente respuesta al ser más maravilloso y es básico para todo amor genuino. Incluso en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, se nos menciona que, amados, amémonos unos a los otros,
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El sexto punto habla sobre el segundo mandamiento, que nos menciona en el pasaje que estamos estudiando: amar a tu prójimo. Dicho mandamiento es similar al primero, porque también requiere amor. El amor hacia el prójimo es fundamental, ya que el prójimo es portador de la imagen de Dios. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por último, el séptimo punto que estudiamos consiste en que el mandamiento doble, tanto amar a Dios como amar al prójimo, es la base de la cual depende toda la ley y los profetas. Si no se toma en cuenta dicha base, se pierde todo, ya que todo el Antiguo Testamento, con sus mandamientos, pactos, profecías, promesas, testimonios y exhortaciones, señalan hacia el amor de Dios, el cual exige la respuesta de amor a cambio por parte de todos los hombres. Amar es fundamental porque es el cumplimiento de toda la ley. Finalmente, me gustaría leer la misma historia del pasaje que estudiamos, pero desde el Evangelio de Marcos, la cual se encuentra en Marcos 12, del 28 al 34. La palabra de Dios dice: acercándose uno de los escribas, que los había ido a disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús lo respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Podemos ver que en este caso sí hubo una interacción positiva entre Jesús y el intérprete de la ley. Para terminar, me gustaría mencionar que el hecho de amar a Dios y a nuestro prójimo es un claro indicador de que no estamos lejos del reino de Dios, resaltando que la idea de entrar en el reino de los cielos no depende de nosotros. Y por eso me gustaría mencionar finalmente algunos versículos de primera de Juan 4, que voy a mencionar el versículo 7, el 8, el 16 y el 19. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muchas gracias, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes.